Muy buenas a toda la comunidad del último huésped. Me llamo Paula y siempre he creído que cuando uno trae hijos al mundo nunca deja de preocuparse. Mi hijo Dalí nació tranquilo. Nunca lloraba de más, nunca hizo berrinches. Era un niño que parecía entender desde muy chico que debía ser bueno. A veces cuando lo veo en fotos, recuerdo cómo me abrazaba fuerte. Fue un hijo único, así que toda mi atención siempre fue para él. Siempre trabajamos mucho para darle lo mejor. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Desde que empezó la secundaria, Dalí mostró que era responsable. Siempre cumplía con sus tareas y se ofrecía a ayudarme en la casa cuando yo estaba cansada. Cuando se fue a la universidad, sentí que se me partía el corazón, pero me repetía que así debía ser. Para no sentir su ausencia tan pesada, empecé a llamarlo por teléfono cada semana. Y cuando podía le mandaba mensajes solo para preguntar si estaba bien, si necesitaba algo, o simplemente para que supiera que aquí tenía a su madre pensando en él. Dalí siempre respondía de buen modo. Me decía que estaba bien, que todo marchaba bien en la escuela y que no me preocupara. Pero poco después algo empezó a cambiar. Fue en unas vacaciones de verano cuando decidió venir a visitarnos. Yo estaba feliz porque tenía la casa limpia, la comida que a él le gustaba y su cuarto tal como lo dejó la última vez. Pero apenas llegó, noté que traía algo diferente en la mirada. No sé cómo explicarlo. Era como si sus ojos estuvieran siempre ocupados pensando en otra cosa. Pasaba mucho tiempo encerrado en su cuarto. Salía solo para comer algo rápido y luego se volvía a meter. Apenas platicaba conmigo y cuando lo hacía era con frases cortas como para que no siguiera preguntando. Una tarde cuando mi esposo llegó del trabajo le conté lo raro que estaba Dalí, pero él se rió y me dijo que no inventara cosas, que seguramente era algo de la escuela. No le quise dar más vueltas, pero esa noche me costó dormir. El resto de los días fue igual. Dalí apenas salía a saludar a su papá, comía poco, y cuando intentaba sentarme a platicar con él, me decía que tenía cosas que leer o que estaba cansado. Hasta los perros de la casa lo miraban raro. Antes siempre jugaba con ellos, pero esta vez ni los volteaba a ver. Después de que se fue todo se puso más silencioso. Al principio seguía mandándole mensajes, pero cada vez tardaba más en responder. A veces pasaban días sin que me contestara. Cuando por fin lograba que me respondiera, me decía que estaba ocupado, que todo iba bien, pero yo sentía que era una mentira. Empecé a llamarlo por teléfono, y cuando contestaba se escuchaba un eco raro, como si no estuviera solo, como si alguien respirara cerca del auricular. Había silencios largos en medio de la llamada, como si Dalí se perdiera en sus pensamientos. Una tarde me armé de valor y le pregunté si estaba bien, si tenía algún problema, si necesitaba dinero o si quería regresar a casa. Me contestó que no, que estaba ocupado y no me preocupara. Siempre la misma frase. No quise hacerlo sentir vigilado porque sé que a esa edad quieren su espacio y su libertad. Mi esposo me decía que lo dejara. Tarde o temprano volvería a ser el mismo de antes, pero dentro de mí había algo que no me dejaba tranquila. No era solo un presentimiento, era como si cada vez que colgaba el teléfono, una parte de mí sintiera que mi hijo estaba metido en algo que no podía entender. Eso me repetía todas las noches antes de cerrar los ojos, aunque cada vez que los abría sentía que algo mío se estaba alejando. No sabía que mi hijo estaba metido en cosas oscuras. Jamás me imaginé que para ese entonces ya se estaba rodeando de brujería. Yo todavía recuerdo bien la tarde en que Dalí me llamó para decirme que iba a dejar la escuela. Fue como si de pronto me quitaran el piso. Faltaba casi un año para que terminara su carrera, y ya contaba los días para haberlo graduado, con su título en la mano. Dijo que ya no iba a seguir estudiando, que la universidad no era para él, que había encontrado otra forma de vivir. Cuando colgué le conté a mi esposo y nos quedamos mirándonos sin entender qué estaba pasando. Dalí ya tenía casi 25 años, pero siempre había sido responsable y nunca se había metido en problemas. Lo raro era que desde hacía meses ya casi no venía a casa.
Cada vez que podíamos íbamos nosotros a visitarlo, pero hasta eso se volvió incómodo. Cada vez que llegábamos lo sentíamos molesto, como si estorbáramos. Apenas se hablaba, comía rápido y se metía a su cuarto. Y nosotros ahí sentados mirando la televisión para no incomodarlo. Era como si ya no fuéramos bienvenidos en su vida. Después de esa llamada no pudimos quedarnos quietos. Mi esposo dijo que había que ir a verlo, algo no estaba bien. Así que nos fuimos sin avisarle. Llegamos a su departamento y cuando abrió la puerta lo vi más flaco que la última vez. Tenía la cara pálida, las ojeras marcadas y la ropa arrugada. Nos hizo pasar, pero sentí que no quería vernos. La casa estaba hecha un desastre. Había platos sucios, ropa tirada, papeles, velas, libros apilados en cada rincón. Olía raro, como a humo y humedad. Mi esposo se quedó parado en la sala mirando todo, mientras Dalí buscaba dónde sentarnos. Nos sentamos y Dalí soltó de nuevo que ya no quería estudiar, que tenía casi 4 meses sin pisar la universidad. Mi esposo se levantó de golpe y le gritó que eso no era posible. Le dijo que había gastado años de su vida, de sus ahorros para darle lo mejor, que no podía ser tan desconsiderado. Dalí no bajó la cabeza. Al contrario, se paró frente a su padre y le dijo que ahora su camino era otro, que se iba a dedicar a ser santero, que estaba aprendiendo a trabajar energías, que tenía una conexión especial, que había seres que se comunicaban con él. Yo miraba a nuestro hijo y no lo reconocía. Mi esposo le gritaba que eso no tenía sentido, que alguien le estaba llenando la cabeza de cosas raras, que estaba echando a perder su vida. Dalí le contestaba que no entendía. Había gente que lo estaba guiando, que por fin estaba encontrando su destino. Intenté calmar las cosas. Le aclaré que no tenía sentido vivir así, que su casa era un desastre, que mejor se regresara con nosotros al pueblo. Allá podría ordenar su cabeza, descansar, comer bien, estar con nosotros. Pero Dalí se negó. Se puso tenso. Los ojos se le pusieron rojos de coraje y dijo que no. No pensaba volver, este era su camino, que era su destino. Había fuerzas que lo necesitaban ahí. Mi esposo se fue a la puerta sin decir más y yo me quedé unos segundos mirándolo, parado en medio de su sala, rodeado de cosas que no entendía. Quise acercarme, abrazarlo como cuando era niño, pero Dalí se cerró como si no quisiera que lo tocara. Esa noche regresamos al pueblo con un silencio que pesaba como piedra. En la carretera mi esposo no dijo una palabra y yo solo miraba por la ventana. Nunca imaginé que crecería para meterse en algo así. Y lo primero que pensé fue que había gente que se estaba aprovechando de su inocencia. Fueron años difíciles, años de intentar por todos los medios acercarme a Dalí para entender en qué estaba metido, saber si seguía bien o si necesitaba algo. Mi esposo y yo intentamos hablar con él muchas veces, primero por teléfono, luego por mensajes. Hasta fuimos a la ciudad sin avisarle más de una vez, solo para ver si podíamos encontrarlo. Pero cada vez era más complicado. Dalí nos decía que no nos metiéramos, que nos interponíamos en su misión de vida, que todo lo que hacíamos lo desenfocaba. Fue duro aceptar que ese hijo que antes me hablaba a diario, ahora cerraba la puerta en mi cara. Lo poco que lográbamos saber era porque de pronto él contestaba algún mensaje solo para decir que estaba bien, pero sin detalles. Después se mudó de casa y ni siquiera nos avisó. Cambió de número de teléfono y ya no pudimos volver a llamarlo. Fue como si de pronto se borrara de nuestra vida y se escondiera en un lugar que no podíamos encontrar. Yo no me rendí. Cada noche me acostaba pensando dónde estaría. A veces soñaba que regresaba y que se sentaba a la mesa como antes. Despertaba con el corazón apretado. Un día mi sobrino Rubén me habló por teléfono. Me dijo que sin querer se había topado con un perfil de Dalí en internet. Al principio no entendí de qué me hablaba. Me explicó que Dalí ofrecía servicios de santería y brujería, que tenía una página sencilla donde decía que ayudaba a la gente a limpiarse de malas energías.
También ofrecía masajes para sacar lo malo del cuerpo y hacía trabajos de amarres. Me dijo que no decía mucho más, solo que si alguien quería una cita, tenía que ir a una dirección que aparecía ahí mismo. No supe si enojarme o llorar. Sentí miedo, pero al mismo tiempo me llenó de una calma rara, porque al menos sabía dónde estaba, sabía que seguía vivo. Pasé toda esa noche sentada en la mesa de la cocina, mirando la dirección una y otra vez, preguntándome si debía ir a buscarlo, si debía llegar ahí como si fuera una clienta más. No sabía cómo acercarme sin que me cerrara la puerta otra vez. Mi esposo me decía que lo dejara, que ya era un hombre grande y que uno no puede cargar a los hijos toda la vida. Pero yo no podía soltarlo, era nuestro hijo. Una mañana me levanté sin hacer ruido para no despertar a mi esposo. Preparé un café rápido y agarré la bolsita donde llevaba el papelito con la dirección. Salí de la casa casi a las 4 de la mañana, con el frío pegándome en la cara mientras caminaba hasta la parada del autobús. No recuerdo bien cuánto recé en ese rato, solo sé que pedía que Dalí me recibiera y pudiera verlo y abrazarlo, aunque fuera un momento. El viaje se me hizo eterno. Miraba por la ventana del autobús los cerros, los pueblos que pasaban. Llegué a la ciudad casi al mediodía. Bajé con el corazón acelerado y agarré un taxi que me llevó a la dirección. Era una casa antigua, no estaba tan lejos del centro. Me temblaban las manos cuando escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió despacio y ahí estaba Dalí. Lo vi más flaco, la piel pálida y los ojos cansados. Su voz salió ronca, hablaba lento, como si le costara esfuerzo sacar las palabras. Para mi sorpresa, sonrió y me dijo que pasara, que qué gusto verme la cara después de tanto tiempo. Esa sonrisa me dolió porque no le creí del todo, pero me metí a la casa como si nada. Adentro olía raro, como a humo. Lo primero que vi fueron plantas por todos lados. Incluso había girasoles dentro de una canasta. Dalí me fue explicando que todo eso era protección, que esas plantas limpiaban la energía. Señalaba símbolos en la pared, imágenes de animales, figuras que yo nunca había visto. Caminaba despacio, hablaba con una alegría que no sentía real, como si me recitara un guión aprendido. Me mostró su lugar de trabajo, un cuarto pequeño con una camilla, velas encendidas, frascos con aceites. Me decía que ahí ayudaba a la gente. Quitaba lo malo, trabajaba con lo que la gente no entendía. Yo asentía sin saber qué decir. Miraba sus manos delgadas, moviéndose entre las velas. Todo lo que estaba a la vista parecía en orden. El pasillo brillaba, las plantas bien puestas, las velas encendidas. Pero cuando pasamos a la cocina, vi platos apilados, bolsas abiertas, basura en el suelo. Al fondo se alcanzaba a ver un patio chiquito, con cosas tiradas, bolsas negras, ropa mojada sobre una silla rota. No quise pedirle ver su cuarto, pero algo dentro de mí sabía que estaba igual o peor. Dalí me hablaba mirándome a los ojos, pero había algo en esa mirada que me hacía sentir un frío en la espalda. Tenía los ojos abiertos de más, como si forzara cada palabra, como si se asegurara de que yo no dudara de su sonrisa. Era tensa, rara, cargada de algo que no sabía cómo nombrar. A ratos sentía que su voz se le cortaba, como si detrás de todo eso hubiera una tristeza que no quería dejar salir. Me quedé parada en medio de su sala, escuchándolo hablar de energías, de protecciones, de gente que llegaba a buscarlo. Por dentro solo pensaba que ese no era mi hijo, que Dalí estaba ahí frente a mí, pero su mirada era de otro lugar. Y yo parecía una visita más, parada en una casa que parecía tranquila por fuera, pero que por dentro pesaba como una piedra en el pecho. Mi hijo se expresaba como si fuera el centro del universo, como si todos hablaran a través de él. Dalí se veía tranquilo sentado frente a mí. Hablaba pausado, como si cada palabra la escogiera con cuidado. Me dijo que se sentía muy bien en esa casa, que ahí podía trabajar sin que nadie lo interrumpiera. Empezó a contarme cosas que me costaba entender. Decía que en esa misma casa había muchos seres oscuros que intentaron molestarlo,
que a veces los veía en su cuarto en la noche, parados cerca de su cama. Me explicó que no debía preocuparme porque los ángeles, como él los llamaba, lo ayudaron a alejarlos poco a poco, que esos ángeles le mostraron su propósito. Mientras hablaba movía las manos delgadas, como si dibujara en el aire lo que me decía. A veces me miraba directo y a veces parecía mirar algo detrás de mí. Dijo que a veces había gente que le dejaba energías pesadas, que llegaban cargadas de cosas malas, pero que no importaba porque él estaba bien protegido. Entonces se sacó de debajo de la camisa 2 cadenas. Colgaban unos sellos raros, como monedas talladas con símbolos que no conocía. Los levantó con cuidado, los sostuvo entre sus dedos huesudos y me dijo que con eso nadie podía hacerle daño, que todo estaba bien. Lo dijo con una sonrisa, pero esa sonrisa no me convencía. Sus ojos abiertos me miraban fijo, casi sin parpadear. En el fondo de esa mirada había algo triste, como si por dentro quisiera que yo lo sacara de ahí, como si cada palabra que decía estuviera cubierta por otra verdad que no se atrevía a soltar. En ese momento me tomó de la mano, sus dedos fríos apretaron los míos, y sin soltarme me dijo que no estábamos solos, que ahí en la sala había un ser enorme, tan grande que su espalda tocaba el techo, que estaba parado en una esquina viéndonos a los dos. Me lo dijo como quien cuenta que comió en el desayuno, como si fuera algo normal. Me explicó que ese ser no quería que yo estuviera presente, que no me sentía bienvenida, pero que no me preocupara porque él sabía cómo protegerse y también protegerme a mí. Mientras hablaba no soltaba mi mano, seguía sonriendo, pero sus ojos no tenían alegría. Sentí un escalofrío que me subió por la nuca. Miré hacia la esquina que señalaba, pero no vi nada. Aún así, algo pesado llenó la sala. Sentí como si la cabeza me latiera por dentro. Era un dolor raro, como si algo me apretara las sienes. Dalí me ofreció quedarme unos días con él como si fuera lo más normal del mundo. Me tomó por sorpresa, porque de verdad pensé que no quería verme, que apenas si me había abierto la puerta por compromiso. Me dijo que me quedara, que le hacía bien tenerme ahí. No supe qué responder, solo asentí. Me dijo que dormiría en su cuarto, que solo tenía que recogerlo un poco porque estaba desordenado. Le propuse quedarme mejor en la sala para no incomodarlo, pero enseguida negó con la cabeza. Dijo que ahí las entidades no me dejarían dormir. Era mejor que usara su cuarto, que el otro que parecía disponible no se podía usar, porque ahí tenía sus altares y a sus seres protectores. Sentí miedo, pero no podía dejarlo solo. Esa noche, para que comiéramos juntos, preparé una cena sencilla. Cociné algo de carne como le gustaba de niño. Dalí se sentó frente a mí, pero apenas tocó el plato. Solo pasaba el tenedor, acercaba la carne a la boca y la lamía despacio, como quitándole el condimento. De pronto soltaba risas cortas, miraba detrás de mí, como si alguien parado a mis espaldas le dijera un chiste privado. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, salía de su trance y me respondía que los espíritus no me querían ahí. Fue entonces cuando escuché algo arriba, como pasos rápidos cruzando de un lado a otro. Dalí se quedó quieto, me miró con esos ojos enormes y me preguntó si había oído. Yo solo asentí, no pude sacar palabra. Entonces sonrió como comprobando lo que me había dicho antes, que no era bienvenida. De pronto, un sonido fuerte hizo que brincara. Era la bocina del cuarto de masajes. Se encendió sola, retumbó con todo volumen. Era como una grabación donde muchas voces rezaban el Padre Nuestro. Sentí que la garganta se me cerraba, que no podía tragar saliva. Dalí se levantó sin prisa. Me dijo que no me preocupara, que él sabía manejar esas cosas. Se metió al cuarto para apagar la bocina, pero yo me quedé sentada, sintiendo que alguien se había quedado en su silla, justo frente a mí, mirándome fijo. Esa noche, cuando me metí a su cuarto, Dalí entró detrás de mí para explicarme cómo debía dormir. Me dijo que no podía dejar la luz encendida, que a sus seres protectores no les gustaba la luz,
que era mejor mantener todo oscuro para que ellos pudieran cuidar bien la casa. Me aseguró que no debía temer porque la habitación estaba llena de sellos que impedían que algo malo se acercara. Antes de salir, se acercó a la cama y me señaló la cabecera. Me dijo que debía acostarme al revés, con los pies donde normalmente iría la cabeza, que así era mejor, así los sellos funcionaban bien. Quise preguntarle por qué, pero me miró tan serio que solo me quedé callada. Al principio me costó cerrar los ojos, pero el cansancio de todo el día me venció. Me quedé dormida sin darme cuenta. Apenas escuchaba algún ruido lejano de la casa. No sé cuánto dormí, pero desperté de golpe cuando sentí algo raro en la piel. Primero fue un cosquilleo suave en las manos, un hormigueo que me subía por los brazos hasta los hombros. Después sentí un calor pesado en la nuca, como si alguien pusiera una mano caliente detrás de mi cabeza, presionando despacio. Abrí los ojos y escuché un ruido que me confundió. Parecía que llovía, pero adentro del cuarto hacía calor. Quise moverme, pero el cuerpo no reaccionaba. Tenía las piernas rígidas, los brazos pegados al costado, la cabeza hundida en la almohada. Fue entonces cuando sentí algo en los pies. Unos dedos finos se movían sobre mis tobillos. Subían despacio, tanteaban la piel como arañas. Parecían muchos dedos moviéndose rápidos, rozándome como si buscaran algo. Dentro de la cabeza sentía una presión rara. Era como si alguien metiera cosas por mis oídos. Me dolía por dentro. Sentía que me llenaban de tierra, de piedras, de algo pesado que me apagaba los pensamientos. Intentaba rezar en silencio, pero la lengua no me respondía. Veía a Dalí. Lo veía metido en un cuarto igual de oscuro, golpeando la pared como queriendo abrir un hueco para escapar. Su boca se abría enorme. Se estiraba de una forma que no era normal, pero no salía ni un grito. Alrededor de su cuerpo se movían sombras largas que se enroscaban en su cuello y en sus brazos. Él me miraba como pidiéndome ayuda, pero su cara se deformaba con la boca abierta y muda. Intenté gritar, moverme, cerrar los ojos, pero el cuerpo no reaccionaba. Hasta que de pronto solté un aliento fuerte. Desperté casi gritando, con la garganta seca, el cuerpo bañado en sudor, la lengua pegada al paladar. Todo estaba oscuro. Tuve que salir del cuarto porque sentía el terror recorriendo todo mi ser. Al día siguiente desperté con un peso en el pecho tan grande que sentía que ni siquiera podía llenar bien los pulmones. Quise moverme despacio, recoger mis cosas y salir corriendo, pero algo me decía que no podía dejar a Dalí. Tenía esa idea fija en la cabeza. Me acerqué a él cuando salió de su cuarto, con la cara pálida, los ojos rojos de tanto no dormir. Le propuse salir un rato, caminar aunque fuera a la tienda o al centro, despejarnos. No puso resistencia, solo asintió despacio y dijo que sí. Mientras él buscaba sus llaves, metí mis cosas en la bolsa como si algo me dijera que no iba a volver a poner un pie en esa casa. No sabía por qué, pero ese presentimiento me quemaba el estómago. La calle estaba húmeda, el cielo encapotado. Dalí caminaba a mi lado, encorvado, mirando siempre el suelo. La poca luz del día lo hacía ver aún más pálido, como si la ciudad lo absorbiera. Caminamos unas cuadras en silencio, escuchando solo nuestros pasos y algún auto lejano. De pronto Dalí se detuvo. Me miró con esos ojos cansados y de repente se le llenaron de lágrimas. Le temblaban las manos, se las metía a los bolsillos como si quisiera esconderlas. Con la voz rota, dijo que quería irse a casa, que ya no aguantaba. Quería volver conmigo. Las lágrimas le caían sin ruido, mojándole la barbilla. Le tomé el rostro y le dije que nos fuéramos ya. En el pueblo no le faltaría nada, allá estábamos nosotros para cuidarlo. Dalí miraba alrededor como un animal acorralado, como si buscara algo que se movía entre la gente. Sus ojos seguían llorando, pero no decía más. Llegamos a la terminal de autobuses sin soltarle la mano. Le pregunté si no quería regresar por ropa, por algo de la casa. Él negó con fuerza, tragando saliva. Me dijo que no podía volver,
No quería ni pisar esa casa, solo quería estar lejos de todo eso. Lo dijo mirando por encima de mi hombro, como si alguien estuviera ahí, escuchándolo, persiguiéndolo. No sabía entonces que ese momento era apenas el principio de algo peor. No sabía que lo que se quedó en esa casa no se quedaría ahí, que esos seres oscuros que Dalí veía eran reales, tan reales que encontrarían la forma de seguirnos hasta el pueblo, de seguirnos hasta donde pensábamos que estaríamos a salvo. Estaba abriendo la puerta a la parte más aterradora de nuestras vidas. Desde los primeros días que Dalí llegó a la casa, algo raro empezó a sentirse en el ambiente. Primero era un aroma lejano, como si viniera del campo o de la barranca detrás de la casa. Pero después fue acercándose. Cada día olía más fuerte, se metía por las rendijas, se pegaba a la ropa. Entraba por los muros y se quedaba flotando en la cocina, en los cuartos, en el patio. Dalí empezó a ponerse mal de inmediato. Apenas probaba bocado y al rato lo vomitaba. Pero lo peor era que lo que devolvía no parecía normal. Era un líquido oscuro, espeso, que manchaba el lavabo de un color raro, casi negro. A veces lo veía llorar en silencio, sentado en la orilla de la cama, y hasta sus lágrimas eran turbias, como grises, dejando marcas en la almohada. Desesperada le dije que teníamos que buscar ayuda, que lo llevaría con un curandero de la comunidad. Había gente buena que podía limpiarlo. Pero Dalí me detenía cada vez. Me decía que no, que eso solo empeoraría las cosas. Nuestro hijo no entendía bien cómo explicarlo, pero que esas cosas lo estaban buscando. Decía que podía engañarlas, que no lo iban a encontrar si se quedaba quieto. Lo único que podíamos hacer era rezar mucho para confundirlas, para alejarlas. Así que eso hicimos. Todas las noches nos sentábamos junto a su cama y rezábamos despacio, con las luces apagadas y agarrados de las manos. En la mañana también, aunque a veces él apenas podía juntar las palabras, se le quebraba la voz, respiraba como si cada frase se le atorara en el pecho. A mí me tocaba sobarle la espalda, las piernas, los brazos, porque decía que el cuerpo se le entumía. Al principio era solo para tranquilizarlo, pero una noche mientras le pasaba la mano por la espalda sentí algo raro. Era como una bola dura, escondida bajo la piel, pero cuando pasaba la mano de nuevo desaparecía. A veces sentía varias, como si algo se moviera por dentro. Era horrible porque en la superficie no había nada. La piel se veía normal, lisa, tibia. Pero bajo mis dedos sentía esas cosas moverse, como si se deslizaran. Una noche mientras le sobaba la espalda baja, sentí claramente cómo algo se desplazó. Fue tan claro que me aparté de golpe. Lo miré y justo vi cómo la piel a la altura de sus costillas se levantó un poco, como si un gusano gordo pasara de lado a lado. Me tapé la boca para no gritar. Empecé a rezar, a murmurarle a la Virgen, a pedir que no me abandonara. Las lágrimas me caían sin darme cuenta, mojándole la espalda que seguía quieta como si nada. Entendí que lo que Dalí tenía no era solo en la cabeza, era como si algo estuviera metido dentro de su carne, metido en su mente, mezclado con su piel. En los días que siguieron, todo empeoró de una forma que nunca imaginé. Las manchas empezaron a salirle por todo el cuerpo. Al principio eran pequeños puntos oscuros en la espalda, en los brazos, pero después se hicieron más grandes. Se extendían como manchas de aceite. Lo peor era que cuando lo veía dormir, parecía que dentro de esas manchas algo se movía, como miles de animalitos arrastrándose por debajo de la piel. Cada vez que le decía que debíamos ir con un curandero, Dalí se negaba. Decía que eso solo iba a hacer que todo se desatara más rápido, que tenía que aguantar, que había que esperar, que ya casi terminaba. Yo solo lo escuchaba sin entender, sintiendo cómo se me partía el corazón cada vez que lo veía más flaco, más pálido, más lejos. Pero fue una noche cuando todo se salió de control. Eran alrededor de las 8. Lo recuerdo muy bien porque acababa de dejar de llover. Estaba sentada a su lado, vigilándolo. Había venido el doctor a ponerle un suero con vitaminas para la fiebre.
Dalí apenas tenía fuerzas para mover la cabeza. De pronto, sin aviso, su cuerpo se sacudió de golpe. Fue brusco, un espasmo único que hizo temblar la cama. Me levanté de la silla para acercarme, pero en ese momento se sacudió otra vez, y luego otra y otra. Su cuerpo se arqueó tanto que pensé que se iba a romper. El estómago se le levantó como si algo lo jalara desde adentro, como si una mano invisible lo estuviera levantando hacia el techo. De su garganta salió un grito horrible, uno que hizo temblar toda la casa. Un chillido seco, lleno de dolor. Corrí a sostenerlo porque empezó a sacar por la boca ese líquido negro, espeso, que parecía no tener fin. Se estaba ahogando con eso. Respiraba borbotones mientras el líquido manchaba las sábanas. Le toqué la frente y estaba hirviendo, quemaba. Le miré los ojos y ya no eran sus ojos, estaban casi blancos. Apenas una línea oscura se veía en los bordes. Pasó lo que todavía me cuesta contar. Fue como si algo dentro de él lo golpeara desde adentro. Empezó a azotarse contra el colchón. El cuerpo se levantaba y se volvía a dejar caer, una y otra vez, con una fuerza que no era humana. Veía cómo sus venas se marcaban en brazos, cuello, pecho, gruesas, oscuras, como raíces vivas saliendo a la superficie. Grité llamando a mi esposo. Cuando entró a la habitación intentó detenerlo. Puso sus manos en sus hombros para sujetarlo, pero Dalí reaccionó como un animal. Se le echó encima, gruñendo, mordiéndole la manga, empujándolo hacia atrás. Sus ojos seguían blancos, la boca abierta, chorreando ese líquido que olía podrido. No pude más. Salí corriendo a la casa de los vecinos. Toqué la puerta a golpes, sin aire en la garganta. Entre casi 4 hombres regresaron conmigo para intentar detenerlo. Lo sujetaron de brazos, piernas, cintura. Pero Dalí gritaba, se retorcía, arañaba, se revolvía como si le quemara la piel. Entre dientes se escuchaba algo, como palabras sin forma, mezcladas con quejidos. Los hombres se miraban entre sí, con miedo en los ojos, como si no supieran qué estaban sosteniendo. Yo solo rezaba. Me quedé de rodillas al pie de la cama, mientras dentro de mí sentía que nada de esto era posible, que nada de esto podía estar pasando. Pero ahí estaba, entre gritos, golpes, manchas y ese olor podrido que ya no era solo un olor. Era una sombra viva metida en mi casa. Al día siguiente, todavía con la garganta cerrada de tanto rezar y gritar, fui a buscar al curandero de la comunidad. Llevaba años escuchando que ayudaba a la gente a curar espantos, males de ojo. Le conté todo, cada cosa que había visto. Me dijo que iría a la casa, que vería a Dalí y que después hablaríamos. Cuando entró a la habitación se quedó parado en la puerta. Mi hijo estaba amarrado a la cama, atado con tiras de sábanas viejas. Dalí dormía a ratos, pero cuando despertaba tenía esos ojos abiertos mirando el techo, murmurando cosas que nadie entendía. El curandero se acercó un poco, observó sus brazos, las manchas, le vio la cara pálida y las ojeras hundidas. Me dijo que lo lamentaba, que eso no estaba en sus manos. Explicó que dentro de mi hijo no había solo un ser, sino varios. Aseguró que era una mezcla, que Dalí había abierto puertas de diferentes lados. Había creído en varias cosas al mismo tiempo. Se había metido con creencias de culturas distintas. Que esa combinación era peligrosa. No la había sentido antes y que le daba miedo. Lo dijo con voz baja sin mirarme a los ojos. Me ofreció contactar a otro brujo, uno que trabajaba con energías más oscuras, uno que no se asustaba de nada. Me advirtió que seguramente pediría mucho dinero, que ese tipo de trabajos se pagaban caro porque no era cosa sencilla sacar tantas cosas metidas en un solo cuerpo. No dudé, le dije que sí, que lo hiciera, que buscara a quien fuera. El dinero me daba igual. Lo que me llenaba de miedo era pensar en lo que podía estar creciendo dentro de mi hijo cada vez que lo veía cambiar. A veces Dalí tenía arranques, se quedaba quieto mirando el techo, moviendo los ojos rápido como si siguiera algo invisible que se arrastraba por las paredes. Otras veces se retorcía, gritaba palabras que no parecían suyas,
pero había momentos peores. A veces su voz cambiaba. Se le ponía delgadita, como la de un niño de 5 años. Pedía que no lo dejara solo, que tenía frío, que sí podía dormir conmigo. Y verlo así, amarrado a esa cama, con la cara manchada y los ojos vidriosos, partía el alma. Pero no podíamos soltarlo. Yo lo veía y sabía que era mi hijo, pero también sabía que si desataba esos nudos, ese niño de voz suave se convertía en la fiera que se nos echaba encima. Traer al brujo hasta el pueblo no fue fácil. Tuvieron que cruzar casi todo el estado. Vivía lejos, en un rancho perdido entre cerros. Desde el principio nos dijo que su trabajo no era barato, y no lo era. Pero a mí no me importó. Vendí unas piezas de oro que mi madre me había dejado, unos aretes y una pulsera que guardaba para emergencias. Lo único que importaba era salvar a Dalí. Esos días fueron la parte más dura que he vivido. Mi esposo y yo casi no dormíamos. Nos turnábamos para estar cerca de la puerta del cuarto, aunque por dentro sabíamos que de nada servía. Dalí estaba tan flaco que parecía un tronco seco. El brujo llegaba temprano y se encerraba con él. A veces pasaba ahí metido horas enteras. Cerraba la puerta, prendía velas, quemaba cosas que olían fuerte. Lo único que escuchábamos eran los gritos de mi hijo, gritos que parecían salir de varias gargantas al mismo tiempo. A veces yo me acercaba a la puerta y apoyaba la oreja, pero me temblaba todo el cuerpo y me apartaba. Mi esposo y yo nos quedábamos sentados en la sala rezando con los ojos cerrados. No había otra cosa que hacer. Cuando caía la noche sentíamos la casa pesada. Las paredes crujían, una corriente helada nos pegaba en la espalda. Era como si algo caminara alrededor, oliéndonos, buscando entrar. De vez en cuando escuchábamos la cama de nuestro hijo sacudirse. Era un golpeteo seco, la cabecera chocando contra la pared una y otra vez. Cada golpe me retumbaba en el pecho. Cada amanecer salía el brujo cubierto de sudor, con la cara cansada y la voz rasposa. Nos decía que estaba avanzando, que era lento porque no era uno solo. Eran varios metidos en un solo cuerpo, y que había que sacarlos uno por uno. Nos decía que no perdiéramos la fe. Pero cada noche era igual o peor. Gritos, golpes, sombras que se sentían pesadas detrás de nosotros. Llorábamos en silencio para que nuestro hijo no escuchara. Llorábamos porque verlo tan frágil, amarrado, temblando de fiebre, era como ver a alguien pudriéndose en vida. Y uno como padre no sabe a dónde huir cuando la casa ya no es casa, y tu propio hijo se vuelve un territorio oscuro que ni tú puedes tocar. Desafortunadamente nada parecía funcionar. Pasaron días, noches, semanas. Dalí seguía igual o peor. Yo hacía misas en su nombre, iba a la iglesia cada domingo. También le rogaba a la gente del pueblo que rezara por él, que pidiera aunque fuera un Padre Nuestro antes de dormir. Cualquier cosa que sumara un poco de fe a esa batalla que sentía perdida. Una tarde, mientras el brujo descansaba en la cocina, me senté frente a él y le pregunté por qué no mejoraba. ¿Por qué Dalí seguía amarrado a esa cama, tan flaco que parecía romperse con un suspiro? Fue entonces cuando me dijo la verdad que me dolió más que todos los rezos juntos. Me explicó que mi hijo confió en gente equivocada, que hubo quienes le llenaron la cabeza de ideas que parecían buenas. Lo hicieron creer que esos seres lo iban a proteger, que trabajar con energías oscuras podía darle poder para ayudar a la gente, que podía curar, limpiar, sanar. Me dijo que sí se pueden usar esos entes para cosas a favor, pero que hay reglas. Hay puertas que no se deben abrir sin saber cerrarlas. Dalí no supo cómo, se metió sin tener idea de lo que enfrentaba y lo consumieron. El brujo respiró hondo y bajó la mirada. Me dijo que estaba seguro de que nuestro hijo nunca tuvo mala intención. Sus masajes, sus limpias, su idea de sanar a la gente eran sinceras. Pero esos seres son engañosos. Se disfrazan de ayuda, de voz buena, hasta que ya es muy tarde para volver atrás. Lo más grave fue que Dalí rompió el pacto sin entenderlo. Cuando decidió salir de esa casa, escapar de donde los tenía alimentados, fue como darles una bofetada.
Ellos querían usarlo para atraer más personas, engancharlas, crecer con su palabra, con su voz, que hablaba de poder y de milagros. Pero Dalí empezó a verlos como realmente eran. Se dio cuenta de lo que traía encima. Se asustó, se arrepintió y quiso huir. Eso los hizo enfurecer. Por eso lo destruyen desde adentro. Por eso su carne se vuelve frágil. El brujo no me miró a los ojos cuando lo dijo, pero su voz no tembló. Me confesó que seguramente Dalí sabía desde el principio que esto podía pasar, que tal vez en algún rincón de su cabeza entendía que no había salida buena, pero que igual lo hizo. Quizá por ayudar, quizá por curiosidad, o porque ya estaba demasiado dentro para volver atrás. Me quedé en silencio sintiendo la garganta cerrada. Cuando por fin hablé, solo pude preguntar si había esperanza. El brujo negó despacio. Dijo que lo más probable era que Dalí no pudiera sobrevivir, que había cosas que se llevan carne, mente y alma. Me quedé sentada frente a esa taza de café frío, escuchando los golpes sordos de la cabecera de la cama cuando Dalí volvía a retorcerse, pensando que todavía tenía que quedarme a su lado hasta el último segundo, porque era mi hijo, porque aunque dentro de él vivieran sombras, yo todavía podía sostenerle la mano, aunque fuera solo para que no se sintiera solo en medio de la oscuridad. Dalí se nos fue un jueves por la mañana. Me acuerdo bien porque cuando abrí los ojos todavía estaba oscuro afuera. Lo vi tendido en la cama, tan quieto, tan delgado, que parecía una sombra dibujada en la sábana. Me acerqué despacio, todavía con la esperanza de escuchar un susurro, un quejido, algo. Pero cuando le toqué la frente ya estaba frío. Su pecho no se movía, no respiraba. Aunque ya lo veíamos venir, igual se sintió como si me arrancaran algo de golpe. Soñaba con puertas abiertas, con sombras largas que se arrastraban por el suelo de mi casa, con susurros que me hablaban al oído. Aún así, me negué a salirme de su cuarto. Dormía sentada junto a la cama, a veces con la cabeza recargada en el colchón. Había noches en que me despertaba y Dalí estaba mirándome. Tenía los ojos abiertos de par en par y los dientes pelados como si sonriera. Me quedaba ahí, aunque a veces rompía a llorar en silencio. Él también lloraba, pero lo hacía raro, como burlándose, con un llanto que sonaba entre carcajada y gemido. Era como si supiera que ya no había forma de volver a ser el que fue. Cuando todo terminó, el brujo fue claro. No podíamos enterrarlo cerca del pueblo. Dijo que su cuerpo no debía tocar tierra viva. Si lo dejábamos ahí, lo que llevaba dentro se quedaría rondando, buscándonos, pegándose a nosotros. Lo único que podíamos hacer era transformarlo en cenizas y tirarlas al mar, bien lejos de todo. Lo dijo sin rodeos, sin dejarnos discutir. Yo quería hacerle un velorio, un rezo, algo que me diera consuelo, pero el brujo lo prohibió. Dijo que abrir puertas así era peligroso. Esas entidades se aferran a cualquier rendija de fe mal puesta, que se alimentan del dolor. Ni rezos, ni velas, ni rezanderos. Nada, solo cenizas y agua salada. Así lo hicimos. Un par de días después, con el corazón hecho pedazos, cargamos sus cenizas en una caja pequeña. La sostuve fuerte mientras el mar se lo llevaba poco a poco. Ni siquiera pude hablarle en esos últimos días, porque ya no era Dalí el que estaba ahí. Lo que respiraba, lo que me miraba con esos ojos abiertos, era algo más, algo que usaba su voz, su cara, su piel. Y aunque me costó aceptarlo, entendí que a mi hijo ya lo había perdido desde mucho antes de que se detuviera su corazón. Ahora me despierto en la madrugada y siento su olor, pero me convenzo de que no es él, que él se fue lejos para que nada de eso vuelva a tocarme. Lo único que me queda es esperar que pueda por fin descansar, porque aquí, entre nosotros, ya no podía. A veces me siento en la orilla de la cama, pienso en todo lo que hice, sobre todo en lo que no hice. Me duele reconocerlo, pero me arrepiento de no haber sido una madre más dura, más metida, más entrometida en su vida. Me arrepiento de haber respetado tanto sus silencios, de no haber hecho preguntas cuando todavía estaba a tiempo, de no haber investigado mejor a toda esa gente que lo rodeaba.
Hay días en que me culpo por completo. Siento que si hubiera sido una madre menos confiada, tal vez nada de esto habría pasado. A veces pienso que ojalá pudiera regresar el tiempo y no dejarlo irse nunca, aunque me odiara, aunque me dijera que invadía su vida, que no lo dejaba ser libre. Me da igual. Prefiero 1000 veces que me odiara, pero que siguiera aquí, respirando, despertando en su cama, aunque fuera peleándose conmigo. No quiero ni imaginar cuánto sufrió. No puedo, porque cuando lo hago siento que se me parte el pecho. Recuerdo cómo estaba su cuerpo al final, irreconocible, tan flaco, tan vencido. Era como un cascarón vacío, usado por algo que nunca entendí. Ahora solo me queda este hueco que no se llena. Rezo por él cada noche, aunque me digan que no debo hacerlo. Y me sigo repitiendo que si pudiera volver atrás, lo abrazaría más fuerte. Le cerraría la puerta a todo eso que lo devoró, aunque me odiara para siempre. Al menos lo tendría conmigo. Hola comunidad, los saludo con mucho cariño y sobre todo con mucha emoción. Les agradezco por estar una vez más con nosotros. Es un placer compartir sus rutinas y su tiempo haciéndonos compañía. Me encanta poder leerlos, así que dejen sus comentarios. Es un gusto que me permitan conocernos un poco mejor. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.